Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Se llama Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Realmente lo conoce la historia como la Carta de Jamaica. Recuerden ustedes que Bolívar salió fugitivo de Venezuela cuando se dividieron los venezolanos, especialmente los del Oriente. Los generales Mariño y Piar, que hicieron toda clase de diabluras y pusieron el país en manos de Boves y en manos de los españoles otra vez, y Bolívar logró escapar milagrosamente con vida. El éxodo del Oriente en el año de 1814, uno de los momentos más trágicos de la vida de Venezuela. Bolívar vino entonces a rendirle cuentas al Congreso de la Unión. ¿Por qué al Congreso? Porque era el Congreso el que le había dado la orden de marchar a Venezuela para liberar a su país, lo que había conseguido brillantemente hasta que llegó a Caracas en honor de triunfo y fue recibido como libertador y padre de la patria. Después vinieron las batallas de Bárbula y San Mateo, después vinieron las divisiones y las traiciones contra Bolívar y la tragedia del año de 1814. Podéis ser un soldado desgraciado, pero sois un grande hombre, le dijo Camilo Torres a Bolívar cuando le recibía cuenta y razón de sus acciones en Venezuela. Entonces le entregaron un objetivo: ir a Cartagena para dirigir la defensa de Cartagena de la invasión de don Pablo Morillo, que era ya inminente. Bolívar marchó y se encontró con que las dos ciudades importantes de nuestro litoral, Santa Marta y Cartagena, estaban en guerra entre ellas y que ninguno de los dos, ni los jefes de Santa Marta ni los jefes de Cartagena, se ponían a las órdenes de Bolívar cumpliendo las decisiones del gobierno central, porque estábamos en un régimen federal de que Bolívar criticó tanto en su Carta de Jamaica. Entonces Bolívar, viéndose solitario, viendo al Congreso de la Unión y a Camilo Torres despreciado por los jefes de la defensa de Cartagena y de la defensa de la costa, marchó hacia el Caribe y tuvo una vida de peregrino desastrosa, una vida dolorosísima, tristísima por islas del Caribe, y siempre buscando la independencia de su patria. Eso no dejó de hacerlo jamás. Llegó a Jamaica y en Jamaica se puso en contacto con un caballero inglés que le mandó una carta preguntándole por el destino de América Latina y por el resultado final de la lucha contra los españoles por la emancipación del continente. Y Bolívar la contestó en un documento que es una de las piezas más profundas, más elocuentes, más decisivas en materia política que produjo Bolívar en toda su existencia. Derrotado, fugitivo, proscrito, produjo esta Carta de Jamaica. A lo primero que se refiere Bolívar es a la pregunta que le hace sobre el futuro inmediato de las operaciones de independencia que se libran en distintos lugares del continente y de si logrará España la reconquista que estaba buscando en todas partes, con tropas nuevas, con tropas de refresco, especialmente con las de don Pablo Morillo, que en ese momento estaba llegando a Cartagena. Cuando Bolívar escribió la Carta de Jamaica, no conocía todavía el resultado final del asedio de Pablo Morillo sobre la ciudad histórica, la ciudad heroica. Pero empieza pues Bolívar hablando de lo que va a pasar con estos lugares, recordando que han sido sometidos a la peor de las tiranías, a los peores vejámenes, de los que queda constancia histórica, especialmente en la obra del padre Las Casas, que deja constancia en su libro monumental de cuáles habían sido las crueldades infinitas que los españoles habían cometido contra los aborígenes, y también
contra esa especie intermedia a la que se refería el Libertador, contra los criollos hijos de españoles que ni eran españoles ni eran americanos, una situación insólita que ellos tenían. Pero Bolívar no tiene ningún reparo en decir que espera que los sucesos que siguieron entonces a las armas españolas acompañen ahora a las de sus contrarios, le decía el inglés. Bolívar le contesta: el suceso coronará nuestros esfuerzos. Y dice estas palabras premonitorias: más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir los dos continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. El hábito a la obediencia, un comercio de intereses, de luces, de religión, una recíproca benevolencia, una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres, en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España. Y todo eso se acabó, lo dice el Libertador y pinta con las tintas más negras lo que ha sido el comportamiento de España en estas circunstancias y cómo, arrinconado el continente, se debate contra España. Y dice Bolívar: por lo tanto, la América combate con despecho, y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras sí la victoria. La desesperación conduce a la victoria. No abusen de un pueblo hasta los extremos de la desesperación, porque la desesperación trae consigo la victoria. Entonces empieza a hacer un análisis de lo que está pasando en la lucha de independencia en las provincias del Río La Plata, en Chile, en el Virreinato del Perú, en el Alto Perú, que es la actual Bolivia, la Nueva Granada, de quien dice es, por decirlo así, el corazón de la América. Y dice entonces algo en lo que se equivocó. Es verosímil que Pablo Morillo sucumba delante de la inexpugnable plaza de Cartagena. Bolívar sabía las debilidades de Cartagena porque no le había sido confiado el mando militar de ella, y sabía que Cartagena había cometido el más terrible de los errores, y era que había dejado no solamente a los soldados combatientes, que eran un poco más de 3.000, sino a 19.000 personas que eran la impedimenta, mujeres, niños, ancianos, personas que no estaban en capacidad de combatir, y eso llevaría a Cartagena al último desastre. Así pues que se refiere a todas estas naciones y a la desdichada Venezuela, de quien dice: en cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus devastaciones tales que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa, no obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de América. Sus tiranos gobiernan un desierto. ¡Qué parecido en la Venezuela a la que se refería Bolívar en 1815 y a la Venezuela de hoy, cuyos tiranos están gobernando un desierto? De los mexicanos dice que serán libres, porque han abrazado el partido de la patria con la resolución de vengar a sus pasados o seguirlos al sepulcro. Y se pregunta el Libertador, y aquí terminamos esta parte de un examen que seguiremos en los próximos días: ¿por qué Europa y por qué los Estados Unidos de Norteamérica, el más grande país confederado del mundo en ese instante, no ha visto con benevolencia y no han asumido el deber de decirle a España que nunca triunfará contra los americanos? ¿Por qué nos han dejado solos? ¿Por qué nos abandonaron? ¿Por qué la causa de la independencia de América no ha sido la causa de Europa entera? No de ahora, desde siempre, Europa no nos ha mirado con objetividad y no ha sabido comprender nuestra causa. Y eso fue lo que condujo a los desastres de las armas que se levantaron contra España, y es por eso que estamos en este momento
sufriendo lo que sufrimos, dice Bolívar, pero empieza a explicar qué somos. Y esta definición es histórica. Somos un pequeño género humano. En esa heterogeneidad de estas tierras y de estas gentes, en esa variedad de sus costumbres, de sus talentos, de sus capacidades, de su situación, se encuentra una especie de género humano, tan diverso, tan distante, tan distinto. Así pues va Bolívar explicando cómo es la situación de la América, tan dura, tan lamentable, tan negativo era nuestro estado, decía el Libertador cuando escribía la Carta de Jamaica, y luego vendrán sus previsiones, sus proyecciones sobre el futuro. La primera proyección, la de la victoria. Un hombre desterrado, sin tropas, sin patria, alejado de los suyos, alejado de todo, sueña con una América libre e independiente y vaticina que ese día llegará y que está próximo. El genio libertador se vio más claro y más fecundo que nunca en esa Carta de Jamaica que escribió un día como hoy, en el año de 1815, a un caballero inglés que se interesaba por la situación de América y por su destino. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 15 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.